Buenas, bienvenido a la clase 3. Estos son los temas que vamos a estar viendo en esta clase. Más que nada sería la parte de acotaciones y textos. Vamos a empezar con acotaciones entonces. Tengo acá el dibujo que hice para practicar después de la clase 2 y un pequeño dibujito que hice acá para demostrarles un tipo de acotación. Entonces vamos a empezar mirando cuáles son los tipos de acotaciones que tenemos. Si venimos a esta pestaña, la pestaña de anotar, vamos a tener en esta parte los tipos de acotaciones y después les voy a mostrar la acotación continua. Bueno, entonces les voy a ir mostrando más o menos cada uno que hace. El tipo de acotación lineal lo que hace es les va a marcar la distancia horizontal o la distancia vertical entre dos puntos. Por ejemplo, si es que yo selecciono este punto y este punto, él me puede mostrar la horizontal o la vertical entre esos dos puntos. No me puede mostrar la distancia inclinada. Para ver distancias inclinadas, pasamos al alineado. Sería así y así. Y me da la distancia inclinada siempre. Nunca me va a dar la proyección en la horizontal o en la vertical como sería para el caso del lineal. Entonces, selecciono y elimino. Y para recordarles entonces, seleccionamos el comando, seleccionamos el punto que nos interesa y el siguiente punto. Y así sale y después posicionamos donde queremos. Bueno, elimino. Vamos a pasar al siguiente, el ángulo. El ángulo te puede mostrar, por ejemplo, el ángulo de un arco. Y tiene, si es que venimos acá, podemos seleccionar líneas y podemos seleccionar círculos también. No voy a estar entrando en demasiado detalle en cada uno. Longitud de arco, como su nombre dice, describe la longitud del arco y te pone el simbolito de arco enfrente. Después, el radio funciona para arcos y funciona para círculos. Por ejemplo, así, radio, ¿verdad? Directamente se hace clic sobre el arco de circunferencia o sobre la circunferencia y ya me dice el radio. Diámetro, la misma cosa. Así, ¿verdad? Bueno, y voy a eliminar todo esto. Y después estos dos ya no son más muy utilizados, así que no voy a mostrar. Y eso sería la introducción así bien rápida. Una cosa que ustedes pueden hacer es cuando tienen una acotación, si es que por ejemplo quieren decir, pueden usar una acotación de esta manera. Vamos a decir, bien, acá le dan doble clic sobre el texto y cuando aparece así azul pueden editar. Pueden decir por ejemplo distancia X. Si es que quieren editar o quieren poner otro número o lo que les parezca, ¿verdad? Yo lo que no recomiendo que hagan es, por ejemplo, quieren mostrar dos decimales nomás, entonces vienen a editar y, bueno, por ejemplo, borran y dejan así. Eso, por ejemplo, yo no recomiendo que hagan, porque yo les voy a mostrar ahora la forma que realmente se edita el formato de esto. Entonces, pero si quieren hacer para cosas como esta, por ejemplo, sí, para que sepan se puede editar el texto que están en las cotas. Bueno, entonces eso es la introducción. Vamos a ver ahora lo que les dije que es crear estilos de acotaciones. Entonces, al empezar estaba el ISO 25, eso quiero aclarar, estaba ISO 25, pero ISO 25 para este caso, para este dibujo es demasiado grande, es una acotación demasiado grande. Entonces, podemos editar eso o yo agarré el estándar así como estaba y estaba súper bien en tamaño. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero editar ciertas cosas? Entonces, venimos acá, yo puedo editar directamente el estándar o puedo crear uno nuevo. Entonces, repito, venimos acá a estilos, venimos acá y le damos para crear uno nuevo. Y al crear uno nuevo, tenemos que crear un estilo nuevo de acotación en base a un estilo preexistente. Entonces, acá me da como copia del estándar. Vamos a decir estilo nuevo. Y dice empezar con. Entonces elegimos el estándar, que es más o menos ya parecido a lo que queremos, vamos a decir. Y podemos elegir si es anotativo o no. Después de esto les voy a mostrar qué son las acotaciones anotativas. Por ahora no. Entonces, más o menos el tamaño del texto y eso ya me parece que está bien. Vamos a empezar acá. Les voy a mostrar así rápidamente porque tiene muchas funciones. Eso ya
dejo para que ustedes vayan experimentando, pero no quiero perder mucho tiempo en esto. Vienen acá a la parte de líneas y van a modificar lo que serían estas líneas y estas líneas, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a empezar acá. Ustedes pueden elegir el color de las líneas. Línea de dimensión sería esta línea que está acá, paralela a la dimensión. Y la línea de extensión serían estas líneas que están acá, que se extienden desde los puntos que se están midiendo. Entonces, pueden cambiar los colores individualmente o hacer que el color sea el color de la capa. Y el tema de capas vamos a estar viendo en la clase que viene. Quiero recalcar que es muy importante el tema de capas. Eso vamos a estar viendo en la clase que viene. Y bueno, pueden cambiar también el estilo de línea, pueden cambiar el grosor de línea, etc. Bueno, después, esto es importante. Las líneas de extensión ustedes pueden quitar si es que quieren. Así, suprimir las líneas de extensión. Y pueden editar cuánto la línea de extensión se extiende más allá de la línea de dimensión. Entonces, esta es la línea de dimensión y esto se extiende un poquito más allá. Si es que yo, por ejemplo, pongo 0 esto, eso no se extiende más allá de la línea de dimensión. Vamos a hacer así por ahora. Y el desfase desde el origen sería para esta línea de extensión sería este punto y para esta línea de extensión sería este punto y tiene un pequeño desfase acá. Entonces vamos a dejar así como está, o por ejemplo si pongo 0 queda totalmente pegada a la línea de extensión. Vamos a hacer así. O podemos darle una longitud fija a la línea de extensión. Bueno, después las flechas y los símbolos dicen. Las flechas podemos cambiar, por ejemplo, así. Ven que cambia acá el tipo de flecha. Y después podemos cambiar el tamaño de flecha. Eso yo por ahora voy a dejar así porque me parece que el tamaño está bien. Y bueno, no voy a entrar en demasiado detalle en todas estas cosas. Después, estilo de texto. Yo por ejemplo puedo venir acá y elijo el texto. Yo por ejemplo uso este, Romance. Me parece que es finito y se ve bien. Le pongo ese. Y bueno, todo el tema de color, la altura sería el tamaño. Cuando dice altura del texto se refiere al tamaño del texto. En este caso está bien, pero si estábamos haciendo, por ejemplo, en base a ISO 25, íbamos a tener que reducir mucho el tamaño, ¿verdad? Y acá es el tema de la posición del texto, cuánto se desfasa respecto a la línea de dimensión, cómo se alinea, si es que quiero que esté alineado con la línea de dimensión o quiero que esté horizontal, o el estándar ISO. Bueno, vamos a dejar horizontal por ahora. Eso ya queda a criterio de ustedes cómo quieren armar su texto. Acá está la parte de cómo posicionar el texto si es que, por ejemplo, no entra bien, es una dimensión muy chica. Y acá está el tema de, por ejemplo, decimales. Si yo quiero 2 decimales, si yo quiero punto, coma o cómo quiero que sea mi separador, ángulos, si quiero medir mis ángulos en grados hexadecimales, en grados centesimales, radianes. Bueno, y eso ya dejo para después. Entonces le doy OK, OK, cierro. Y ahora ya estoy con estilo nuevo. Yo puedo usar el estándar. El estándar es el que estábamos viendo, ¿verdad? O yo puedo usar el nuevo estilo. Ah, otra cosa. Si se fijan, este texto cambió. ¿Por qué cambió ese texto? Porque, si venimos a modificar, el texto me dice texto estándar. Y yo lo que hice acá, al venir acá, fue modificar el texto estándar. Y el estilo de notación estándar, si venimos a modificar, nosotros para crear este estilo nuevo vinimos a nuevo. Ahora yo puedo venir a modificar. Si venimos a modificar, este está también con el estilo de texto estándar. ¿Entienden? Entonces, si es que cuando yo me creé mi estilo nuevo, yo vine acá y yo modifiqué el estilo de texto estándar. Entonces, por ende, mi estilo de anotación estándar también se modifica su texto porque también está usando estándar, estilo de texto estándar. Entonces, eso para que tengan en cuenta nomás. Este creo que era Arial antes y ahora quedó el Romance, que es el que yo uso. Bueno, y eso. Esa es una vista rápida de cómo se crea un estilo de acotación nuevo. Y bueno, eso es. Ahora vamos a ver las acotaciones anotativas. ¿Qué son las acotaciones anotativas? Claro que mucha gente no maneja esto, pero para mí tiene potencial de ser muy útil y dar mucha comodidad. El estilo de acotación, acá dice anotativa, pero este realmente, bueno, vamos a decir, a ver, anotativo. Probablemente este va a ser un desastre. A ver un poco. Ah, no, está súper bien. Ah, sí, yo modifiqué esto allá antes del video. Pero les voy a explicar en qué consiste.
venimos acá. Si yo modifiqué ya antes de empezar el video. Generalmente si ustedes usan ya este, una probablemente va a ser gigantesco, que es lo que pasaba. Este creo que estaba texto 2.5 y el tamaño de flecha 2.5 y cosas así. Básicamente empiezan con algo que está demasiado chico o demasiado grande y van a tener que ir cambiando ustedes los tamaños. Un tip, yo el tamaño de flecha y el tamaño de texto casi siempre mantengo igual porque me parece que queda estéticamente queda bien, ¿verdad? Y el desfase desde la línea de dimensión hasta el texto suelo hacer poner más o menos la mitad o un tercio de lo que es el tamaño de texto y queda así, queda bastante lindo. Bueno, voy a explicarles que parece un estilo de texto normal nomás. El estilo de texto anotativo básicamente lo que hace es trabaja con la escala a la que yo voy a imprimir mi dibujo, básicamente. Entonces, voy a eliminar esto. Acá ustedes tienen una escala. Esta escala no es la escala necesariamente de impresión. Eso vamos a ver en la clase que viene, el tema de las impresiones. Esta escala generalmente pueden ignorar ustedes, pero si van a trabajar con elementos anotativos, como acotaciones anotativas, esta escala ustedes tienen que definir y tienen que definir, por ejemplo, vamos a decir que esta es una pequeña casita que yo quiero dibujar e imprimir, ¿verdad? Y vamos a decir que yo voy a imprimir en escala 1.50. Bueno, entonces pongo acá 1.50 y vengo y hago una anotación, ¿verdad? Hago una anotación, bueno. Esa anotación, si yo vengo a su configuración, acá dice 0.003. Esto en este caso sería 0.003 metros, o sea 3 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo imprimo este dibujo a escala 1.50, este texto va a tener 3 milímetros de altura. Generalmente 2 a 3 milímetros más o menos es lo que se usa para tamaño de textos en planos. Eso ya obviamente es algo de preferencias también y si es un título es más grande, bueno. Pero vamos a decir 2 a 3 milímetros. Yo le puse 3 milímetros, ¿verdad? Entonces, si es que yo imprimo este dibujo en escala 1.50, este texto va a tener 3 milímetros de grosor. Entonces, yo sabiendo ya que 3 milímetros es un buen tamaño para un texto de un plano, ya no tengo más que preocuparme por si mi texto es muy grande, muy chico, ni nada por el estilo. Uso estilo anotativo, le pongo la escala con la que ya quiero imprimir y directamente ya le pongo 3 milímetros y mi texto va a tener un buen tamaño. Ahora, ¿qué pasa si es que mi escala no va a ser 1.50, va a ser 1.100? Les daré un ejemplo. Sale más grande el texto. ¿Por qué sale más grande? Porque 1.100 va a querer decir que, vamos a decir que si 1.50 era así, diciendo que esto es el papel o ahora, 1.100 va a ser así, por ejemplo, ¿verdad? Va a estar más alejado. Entonces, el texto se va a ver más chico. Entonces, esto tiene que crecer para que siga teniendo 3 milímetros de grosor, de altura, el texto. Y las flechas y todo eso, ¿verdad? Pero la idea es esa. Entonces, esto trabaja con las escalas y realmente da muchísima comodidad. Y otra cosa, acá yo estoy poniendo, hay una opción que está tildada que es para mostrar objetos de anotaciones. Si yo destildo eso, solamente me va a mostrar todo lo que está con 1.100 ahora mismo. Si yo me voy a 1.50, me va a mostrar solamente todas las cosas de 1.50. Y al imprimir yo puedo hacer eso también. Entonces, yo a este texto, por ejemplo, si yo me voy a sus propiedades, yo le puedo poner, me dice escala anotación. Yo le puedo agregar, por ejemplo, 1.100 también, ¿verdad? Le doy OK. Vengo acá. Me sale como que tienen los dos. Entonces, si yo imprimo en escala 1.50, me va a imprimir con este texto que va a tener 3 milímetros de altura en 1.50. Si es que yo imprimo en escala 1.100, me va a imprimir con este texto que tiene 3 milímetros de altura en escala 1.100. No sé si me siguen. Entonces, da muchísima comodidad realmente trabajar con estilos de anotación anotativos, o sea, cotas anotativas. Y bueno, eso es una mirada así rápida. Tienen que tener en cuenta esto, ¿verdad? Y tener siempre la escala apropiada. Igual ustedes, como vieron en las propiedades, pueden modificar después la escala. Pero lo ideal es, desde el comienzo, ya usar la escala correcta. Y acotaciones continuas, para eso yo hice este dibujo luego. Eliminar esto. Si es que yo tengo, vamos a decir que tengo
estoy acotando esto. Y quiero acotar todo esto, esta dimensión después, esta dimensión después, esta dimensión después, esta dimensión. Yo puedo usar continuo. Y le pongo así, 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 así. Este estilo de acotación está bastante... hay que mejorar todavía, pero... Esto... bueno, si es que vienen acá, como pueden ver, acá se ve todo lindito estos estilos de anotación y este se ve así. Bueno, eso que está acá, medio que te va a dar la pauta que algo así puede llegar a pasar, ¿verdad? Esto hay que configurar todavía mejor. Es una distancia gigantesca acá. Bueno, y eso ya queda para configurar. Pero básicamente eso es lo que te hace la acotación continua. Vamos a poner con el estándar para que se vea mejor. Entonces yo hago una acotación y después puedo poner continuar. Y hago acotación, hago acotación, hago acotación. Y así, ¿verdad? Puedo ir yéndome todas las veces que yo quiera, ¿verdad? Entonces me da esa comodidad. Y eso nomás es continuar, todo eso. Y bueno, esto por ejemplo es algo que al modificar el estilo de acotación uno puede cambiar, ¿verdad? Y bueno, eso ya queda a criterio de ustedes ir cambiando y poniendo el texto como ustedes quieren. Bueno, esas anotaciones continuas y eso es lo que les voy a mostrar de anotaciones por ahora y como siempre practiquen y prueben a hacer ustedes. Vamos a ver los líderes ahora. Eso está acá y es básicamente para se usa generalmente para textos. Yo pongo así. Esto, como pueden ver, hay que modificar el estilo, pero sería, por ejemplo, yo que sé, puedo decir tuerca de motor, yo que sé. Entonces, esto tiene una flechita, generalmente, y es para llamar a un cierto punto, a un cierto elemento y poner un texto, ahora una acotación. Obviamente, esto hay que modificar, porque ahora mismo está bastante grande y no tiene mucho sentido el tamaño. Y eso ya es igualito. Vienen acá a modificar el tamaño, esto es gigantesco, esto, bueno, y todo esto ahora tiene que ir modificando, pero es igual que las anotaciones nomás, que las acotaciones. Entonces, eso es el líder, así rápidamente. Ahora, vamos a ver estos tres comandos: medir, área y dividir. Entonces, medir, les muestro, acá está acá. Pueden venir acá y poner distancia, radio, ángulo. Yo generalmente pongo el comando así y pueden seleccionar cualquiera de estos. Generalmente es distancia, entonces puedo poner el comando enter, enter y miden una distancia, ¿verdad? Esto mide distancia en verdadera magnitud, incluso si es que dos puntos tienen diferentes z, que ahora estamos trabajando en el plano, pero si tuviesen, va a poder medir esa magnitud también. Y es más que nada, te mide, te dice la distancia horizontal, la distancia vertical y te dice la distancia en verdadera magnitud, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia con una acotación, por ejemplo, alineada? Y eso de la z que dije, y además que no te deja un texto, ¿verdad? Muchas veces yo, por ejemplo, quiero medir, hago así, medir, y quiero medir más rápidamente algo. ¿Cuánto mide? Ah, ya, mide eso, y ya está. Y pongo escape y ya está. Entonces no se me queda ni un... Generalmente esto pues van a utilizar si es que quieren dejar este texto acá, pero como no quieren dejar el texto, para mí tiene más sentido este nomás, ¿verdad? Que no deja ni un texto ni nada. Y tiene también para medir área, que es justamente lo segundo que les voy a mostrar. Área, pueden directamente escribir área y pueden seleccionar un área así, por ejemplo, un rectángulo. Y cuando seleccionan, le dan enter y ahí al lado del cursor dice 0.9113, ¿verdad? Esa era el área de ese polígono que yo seleccioné, ¿verdad? Y no tiene mucho secreto. Y ahora dividir, por ejemplo, sirve. Puedo dividir un segmento de línea. Como decir que yo tengo un rótulo así. Yo sé que mi rótulo tiene tanto por tanto y quiero dividir, y sé que tiene 4 espacios. Entonces voy a poner una línea acá. Voy a poner dividir. Me pide en cuántos segmentos. 4. Enter. Bueno, ¿qué hice yo ahora? Yo esta línea, entre comillas, dividí en 4 segmentos para poder tener 4 líneas acá para poder hacer mi rótulo. Por ejemplo, ahora un ejemplo nomás.
Entonces, ¿dónde está esa división? Porque supuestamente no se ve nada acá. Bueno, ustedes seleccionan esto, van a ver que acá hay 3 puntos. Estos son puntitos, literalmente 0 área, ¿verdad? Son puntos nomás. Entonces pueden venir acá y ponen línea, otra línea y otra línea. Este simbolito que ven ahí simboliza un punto. Y ahí ya pueden eliminar esos puntos. Eliminar, incluso esta línea acá pueden eliminar también. Y ellas se separaron en exactamente 4 segmentos iguales, ¿verdad? Pueden decirme 4 es fácil, sería fácil el dividir, ¿verdad? Porque pueden ser la mitad y después van a ser la mitad nomás. Pero de repente tienen que dividir en 7 o cosas más complicadas, ¿verdad? Y les ahorra tiempo, obviamente. Siempre hay varias formas de hacer, pero es eso. Y dividir no solamente funciona para segmentos de línea, tienen que ir probando con diferentes cosas. También funciona con polilíneas y cosas así. Los rellenos. Entonces, para la parte de rellenos, vienen acá y seleccionan el relleno que quieren de toda esta lista. Incluso ustedes pueden crear su propio estilo de relleno personalizado. Eso no vamos a ver en estas clases. Y pueden seleccionar todas estas opciones que vamos terminando ahora. Por ejemplo, vamos a decir que seleccionamos este. Venimos acá y este yo ya había puesto 0.1. Si está en 1, por ejemplo, viene acá y queda algo así. Tiene que modificar la escala, por ejemplo, 0.1. Le dan escape. Ese tema es medio una basurita de AutoCAD realmente. De repente AutoCAD demuestra si todo lleno, realmente no está lleno. Hay veces que me sirvió incluso abrir y cerrar AutoCAD, pero generalmente, si es que está 1, sale algo así, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, 1 es así. ¿Qué pasa? No se ve ni una línea. Eso es la escala del relleno. Por ejemplo, si yo le pongo 0.1, es como que las líneas están muy separadas. Ahora junto más las líneas. ¿Qué pasa si pongo 0.01? Ahí están súper juntas las líneas. Eso es la escala del relleno. Después, así por ejemplo, ahora vamos a decir que está bien. Después tenemos el ángulo. Podemos ir girando. Podemos poner, por ejemplo, originalmente eran líneas a 45 grados. Eso va girando de forma antihoraria, ¿verdad? Entonces, si ponemos 45, nos quedan hacia 90, ¿verdad? Si ponemos 90, nos quedan 45 hacia el otro lado y así sucesivamente, ¿verdad? Si queremos que estén horizontales, podemos poner menos 45, por ejemplo. Después, el tema de los colores, pueden poner el color que quieran. Les voy a mostrar ahora, por ejemplo, transparencia. ¿Cómo sería transparencia? Si yo pongo un sólido, el sólido obviamente el ángulo no sirve de nada y la escala tampoco sirve de nada porque es sólido, ¿verdad? El sólido puede tener una transparencia. Por ejemplo, así, ¿verdad? Entonces, si es que yo tengo una línea o algo así, un trazo detrás de él, se va a ver, ¿verdad? Tiene una cierta transparencia. Y tengan en cuenta para la clase siguiente que esta transparencia generalmente por la configuración por defecto AutoCAD no se va a ver a la hora de imprimir, se va a ver sólido. Y hay una opción que tienen que tildar para que se vea esa transparencia. Bueno, eso es relleno. El tema de rellenos también quiero que tengan en cuenta que de repente es difícil encontrar que AutoCAD te reconozca el lugar donde estás queriendo poner el relleno. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de algo que puede pasar. Acá todo bien, ¿verdad? Marca el relleno. Él encuentra un contorno cerrado y le rellena, ¿verdad? Ahora, les puede pasar algo así. Si es que no dibujaron bien, esto puede estar abierto. Muy levemente abierto, ¿verdad? Y ni se dan cuenta porque dibujaron mal. Vienen como para poner el relleno y AutoCAD les dice que no puede encontrar un contorno cerrado. Obviamente porque no hay un contorno cerrado, ¿verdad? Esto está abierto. Entonces, esa es una cosa que puede pasar. Otra cosa que puede pasar es, si ustedes están así y quieren poner acá, AutoCAD le dice no puede encontrar un contorno cerrado. ¿Por qué si es que realmente sí está cerrado este contorno? Bueno, eso les va a pasar si es que ustedes están haciendo medio zoom y el contorno cerrado entero no se ve en la pantalla. Entonces, si es que vienen acá, tratan de poner, me dice no puede encontrar un contorno cerrado. Entonces tienen que alejarse hasta que todo el contorno se pueda ver y ahí va a encontrar AutoCAD. Eso es otro problema que suele tener la gente. Y bueno, y de repente va a ser nomás difícil que AutoCAD encuentre el contorno cerrado por alguna razón y tienen que ver que esté todo cerrado. Yo de repente agarro y elimino y vuelvo a poner ciertos trazos porque AutoCAD no me está reconociendo un contorno cerrado y eso ya van a tener que ir jugándolo ustedes. Bueno, eso serían los rellenos. Ahora
texto, vamos a entrar a texto en AutoCAD. El texto es bastante simple realmente. Vamos a poner otra vez rotulito. Entonces, si es que vamos a decir que este es un rótulo, quiero poner texto, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Esto es lo que suele pasar casi siempre. El texto es gigantesco, el texto es, bueno, eso ya, como vieron en acotaciones, es la misma cosa. AutoCAD, el que está por defecto, de repente es muy grande. Entonces, vamos a decir que quiero poner Universidad Nacional de Asunción. Entonces, está bien, es gigantesco el texto. Entonces, recalco que acá es donde yo apreté para poner el texto, ¿verdad? Este es el que yo uso generalmente siempre. Y vamos a empezar con disminuir el tamaño de todo este texto. Está en 2.5, vamos a poner 0.2. Sigue siendo muy grande. 0.1. 0.1. Bueno, vamos a decir que 0.2 es lo que yo. Está bien, ya está. 0.2. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Reduje el tamaño del texto. Yo posicioné. Este texto está con un recuadro. Ahora, este cuadro yo puedo cambiarle el tamaño, ¿verdad? Agarrando acá este extremo. Y puedo hacer que quede algo así, puedo hacer que quede así, así. Bueno, ¿qué son las cosas que yo puedo hacer? Vamos a ver el tema de, obviamente, acá eligen el tipo de texto, ¿verdad? Acá eligen, como ahora si está subrayado, todas esas cosas. Subrayado, no subrayado, encima, abajo. Bueno, después, vamos a ver ahora justificación. La justificación básicamente es ahora mismo donde se agarra es acá arriba. La justificación tiene también otras funciones, pero por ahora yo les voy a mostrar esto. Si yo pongo para que se agarre del medio y centro, por ejemplo, ¿verdad? En este punto donde yo agarro mi texto, mi cuadro de texto está en el medio y en el centro de mi recuadro. ¿De qué me sirve eso? Si es que yo, por ejemplo, este es el centro de mi rectángulo, ¿verdad? Yo esto puedo traer acá, de manera a que ahora vengo acá y esto yo puedo poner centrado. Esto puedo poner famoso justificado hacia la izquierda, hacia la derecha o centrado, ¿verdad? Si es que esto está centrado y adentro del recuadro y el recuadro está centrado dentro de este espacio del rótulo, de esa forma yo centré perfectamente mi texto adentro de este recuadro del rótulo. Entonces, para eso sirve la justificación medio centro, por ejemplo, ¿verdad? Es para dar un ejemplo. Si es que yo quiero que este punto, vamos a decir que, voy a dar un ejemplo. Desfase es offset 0.3. Hago un desfase 0.3 y yo quiero que mi línea esté exactamente a 0.3, o sea que mi texto esté exactamente a 0.3 de esta línea, por algo de, no sé, una norma o lo que sea. Entonces, justifico hacia la izquierda, entonces mi texto está pegado a la izquierda de mi recuadro, y después pongo acá y pongo, por ejemplo, centro izquierda. Entonces, esto yo puedo traer acá y puedo traer acá. Entonces ahora mi texto está exactamente a 0.3. Si es que yo hago una línea, puedo eliminar esto. Si es que yo hago una línea, esto yo puedo traer al punto medio de la línea. Y ahí sí que ya está centrado verticalmente y está a 0.3 de esto, ¿verdad? Entonces esa por ejemplo sería una forma que usaría yo la justificación también. Generalmente lo que a mí me parece muy útil es centro y medio para poder centrar en el recuadro, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que les voy a mostrar por ahora de texto. Tienen símbolos acá, pero es así algo muy básico nomás. No les quiero hacer perder mucho tiempo en eso. Entonces, y una cosa más, buscar texto en el dibujo, ¿cierto? Ustedes en este dibujo no tienen mucho texto, entonces no les va a servir mucho poder buscar texto dentro del dibujo. Pero les voy a mostrar otro plano. Bueno, acá por ejemplo tenemos unos planos que son constructivos, ¿verdad? Y tenemos ciertos elementos de construcción y tenemos muchísimos elementos, ¿verdad? Digamos que yo estoy buscando un elemento en específico entre todo esto, se me va a complicar mucho, ¿verdad? Porque estoy buscando, vamos a decir, este C95.
jamás voy a encontrar porque en este caso está todo desordenado. Entonces, si yo quiero, puedo venir acá y pongo C95, le doy Enter. Y si pongo para que me liste los resultados, él me muestra las 4 instancias en las que el texto C95 existe dentro de este dibujo. Entonces, le puedo dar acá doble clic y me lleva directo ahora. Entonces, acá está varias veces escrito C95 4 veces, ¿verdad? Que es lo que me listó. Entonces, en textos que tienen mucho, perdón, en dibujos que tienen mucho texto, sirve esto aparte de, puede salvar vidas, esta parte de buscar texto en un dibujo. Bueno, ahí queda eso. Ya está, entonces texto en AutoCAD. Vamos a ver Match Properties ahora. Entonces, vamos a decir que yo tengo, por ejemplo, un relleno acá. De ahí, por ejemplo, no me está reconociendo un contorno cerrado. Eso debería analizar qué está pasando ahí. Bueno, tengo esto y después tengo otro acá que tiene otras propiedades. 0.05, cierto ángulo, no sé, algo así, ¿verdad? Si es que yo quiero, yo puedo usar este comando que es Match Properties. Vengo acá y le doy clic acá. Es como que yo le hago, le copio las propiedades de este elemento a este elemento. Obviamente no funciona, por ejemplo, con una línea, ¿verdad? Un relleno no puedo copiar sus propiedades a una línea porque no son la misma cosa. Pero un relleno con un relleno sí. Y también una línea con otra línea. Si yo, por ejemplo, vengo a sus propiedades, vengo acá y este, por ejemplo, es así, ¿verdad? Debería cambiar la escala. Ahí, ¿verdad? Entonces, este yo quiero que este también sea punteado. Entonces vengo acá, clic acá y ahí. Entonces este también termina siendo punteado y así, ¿verdad? Entonces puedo hacer todas las que quiero. Y bueno, eso es Match Properties. Ahora vamos a ver Arrays. Si venimos acá, nosotros podemos crear especies de matrices. Pues esas matrices pueden ser rectangulares o circulares a partir de un elemento base. Entonces, vamos a llevar este elemento. Vamos a mover. Vamos a traer acá. Y vamos a crear. Si yo le doy array en la versión 2018, directamente ya se forma la matriz, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene esta matriz? Empieza con un elemento base y crea una, entre comillas, yo le llamo matriz, ¿verdad? De tantas columnas. Yo puedo decir, por ejemplo, quiero 7 columnas, quiero 4 filas y yo puedo decir cuál es la separación entre mis columnas. Puedo decir que sea 2, puedo decir que sea 3 acá y o si no puedo decir cuál quiero que sea la distancia total y él me va a ajustar por ejemplo, la separación en base a eso, ¿verdad? Entonces, si yo cambio esto, le pongo por ejemplo 10, él me cambia la separación, ¿verdad? Lo mismo acá. Y esto sería en Z, ¿verdad? Pero nosotros estamos trabajando en el plano nomás ahora. Así que quedaría así. Eso así directamente. Y eso es si es rectangular. Ahora, si es circular, vamos a ver un poquito. Bueno, voy a crear otro array. Entonces, muevo esto. Puedo copiar también, ¿verdad? Obviamente. Vengo acá y le puedo poner polar, ¿verdad? Y él, al poner polar, él me pide el centro del círculo, entre comillas. Entonces, vamos a hacerle un círculo. Vamos a hacer un círculo. Vamos a poner así. Y voy a mover. Voy a seleccionar el centro de este y voy a mover, por ejemplo, acá arriba, al cuadrante de arriba. Entonces, vamos a hacer otra vez eso. Le pongo un array polar. Me pide el centro. Y me crea, es lo mismo que la matriz, pero va a ser de forma circular, girando alrededor de un centro. Entonces, yo puedo seleccionar los ítems, puedo seleccionar el ángulo, en este caso sería ángulo entre los ítems, y me pregunta, acá yo le puedo poner si es que quiero llenar 360 grados o por ejemplo solamente me voy hasta 180, en este caso así, ¿verdad? Y como se mantienen 6 ítems, él me cambia el ángulo a 36 entre cada uno para que sea 180, ¿verdad? Y
Bueno, es básicamente la misma cosa que el rectangular, solamente que es circular, es alrededor de un punto. Y bueno, y ahora vamos a ver cómo editar un elemento individual de un array. De lo que yo pude ver así probando, bueno, si seleccionan el array y le dan control, dan clic sobre un elemento específico y le selecciona de esta forma el elemento. De lo que yo pude ver probando, si le dan por ejemplo eliminar, pueden eliminar el objeto, o si no, control aprieto sobre el objeto y puedo mover también. Yo no encontré la forma de editar el objeto, por ejemplo, cambiar este relleno para que el relleno mire hacia el otro lado, algo por el estilo. No, ya es también algo un poco rebuscado, pero de lo que yo pude ver, se puede mover y se puede eliminar, eso por lo menos seguro. Entonces, para que tengan en cuenta, si es que tienen un array y por alguna razón necesitan eliminar, por ejemplo, tienen esto y quieren eliminar, por ejemplo, así, control, le dan a eliminar y les queda algo así, ¿verdad? Entonces puede también hacer eso. Y bueno, ahí termina entonces la clase y vamos a ver entonces en la clase 4, que es la siguiente, vamos a ver, vamos a empezar con capas y después imprimir todo sobre impresiones. Vamos a ver la clase que viene. La clase que viene entonces es súper, súper importante.